¿Qué onda, gente de Contextico? Hoy vamos a hablar sobre la Navidad y el nacimiento virginal de Jesús. Damas y caballeros, se acerca la Navidad y es importante hablar de ciertos temas teológicos que están detrás de esta festividad. Así que hoy vamos a analizar la importancia del nacimiento virginal de Jesús. Cuando hablamos del nacimiento virginal nos estamos refiriendo al hecho de que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Es decir, no hubo ninguna intervención de un hombre, no hubo relaciones sexuales, no hubo un espermatozoide fecundando un óvulo. José no es padre de Jesús, María era virgen cuando concibió a Jesús. Estamos hablando de un milagro. Y ya sé que tú puedes decir, bueno, eso yo siempre lo he creído y siempre lo he sabido, pero la realidad es que muchas iglesias no le dan la importancia que tiene esta doctrina. Tanto así que hace algunos años algunos líderes principales de la iglesia emergente en Estados Unidos llegaron a negar esta doctrina. Y es sabido que en los últimos 2 siglos la teología liberal ha estado vacilando siempre con esta doctrina. Pero acá quiero que analicemos los fundamentos de esta doctrina y la importancia que esta doctrina tiene para nuestra fe. Primero que nada, la Biblia es muy clara con respecto al nacimiento virginal de Jesús. Mateo 1:18 nos dice que María estaba comprometida con José y que antes que se juntasen, es decir, antes que se casaran y tuvieran relaciones sexuales, concibió del Espíritu Santo. Luego en Lucas 1:35, donde el ángel habla a María, el ángel le dijo a José que el Espíritu Santo vendría sobre María y el poder del Altísimo la cubriría, por lo cual el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35 es muy importante porque nos muestra la importancia de esta doctrina. Entonces ahora te quiero dar algunas razones importantes por las cuales debemos sostener esta doctrina como una verdad absoluta. La primera razón por la cual es importante sostener el nacimiento virginal de Jesús es que si no tenemos nacimiento virginal, entonces Jesús no es Dios. El pasaje que acabo de citar de Lucas 1:35 es base para esto. En este pasaje vemos que el ángel le dice a María que la razón por la cual llamarían a Jesús Hijo de Dios es porque sería concebido por el Espíritu Santo. Si Jesús no fue concebido por el Espíritu Santo, entonces tenemos a un simple humano. Otra razón importante es que si nosotros no sostenemos el nacimiento virginal, entonces no es posible sostener la doctrina de la encarnación. El nacimiento virginal hizo posible la unión hipostática. ¿Qué es eso de la unión hipostática? Bueno, pues es la unión de la naturaleza humana de Jesús y la naturaleza divina de Jesús. No quiere decir que fueron 2 personas habitando en un cuerpo, tampoco quiere decir que ambas naturalezas se fusionaron, hicieron una nueva naturaleza como si fuera un híbrido. La unión hipostática nos dice que ese bebé en el pesebre nació siendo 100% Dios y 100% hombre. Tenía naturaleza divina y naturaleza humana. Las 2 naturalezas habitan en una sola persona. Esto es la encarnación. Este es el milagro del nacimiento virginal. Y si quitamos el nacimiento virginal, entonces la encarnación se viene abajo. La tercera razón, y no menos importante, es que el nacimiento virginal de Jesús hizo posible que Jesús no tuviera una naturaleza pecaminosa. Debido a que Jesús no fue concebido por un hombre, entonces Jesús no heredó esta naturaleza de Adán. Pero obviamente todavía queda la pregunta si María pudo haber transmitido esta naturaleza pecaminosa a Jesús. Y el nacimiento virginal nos da la respuesta. ¿Por qué María no transmitió la naturaleza pecaminosa a Jesús? No fue porque María fuera sin pecado, ella era pecadora. Más bien fue por lo que Lucas 1:35 dice, que el poder del Altísimo la cubriría. Esto deja entrever que en el milagro de la concepción de Jesús, el Espíritu Santo tapó la transmisión del pecado de María hacia Jesús. Si te das cuenta, estas 3 razones por las cuales he dicho que es importante el nacimiento virginal tienen que ver con el corazón de nuestra fe. Si nosotros quitamos el nacimiento virginal, entonces nosotros quitamos 3 doctrinas básicas del Evangelio: que Jesús es Dios, que Jesús se encarnó y tuvo una naturaleza humana y divina, y que Jesús fue sin pecado. Y si no tenemos a un Jesús que es completamente Dios, entonces Jesús no puede salvarnos. Si no tenemos a un Jesús que es 100% hombre y 100% Dios, entonces no tenemos a un mediador entre Dios y los hombres. Y si Jesús tuvo la naturaleza de Adán, entonces Jesús fue pecador y entonces Jesús no puede justificarnos. Ahora ven por qué es importante el nacimiento virginal. Quizás esté mareado con toda esta información teológica, pero la importancia de la Navidad radica en todo lo que te he dicho. No, amigo, Navidad no se trata del arbolito, de Santa Claus, de Rodolfo el Reno, de los regalos, de las luces, de la cena, del pavo, etcétera, etcétera, etcétera. Navidad se trata de Jesús, que Jesús se encarnó, que Jesús vino al mundo siendo 100% Dios y 100% hombre. Así que esta próxima Navidad tómate un tiempo para analizar en que Jesús vino al mundo y que Jesús tomó forma humana y que en ese nacimiento virginal, en ese milagro que sucedió realmente, Jesús, el mismo Dios, vino al mundo. Si te gustó, ya sabes qué hacer, compártelo, suscríbete a nuestro canal y síguenos en contexticotv.com y en Facebook /Contextico.